para esa segunda parte vamos a trabajar con una presentación que yo les preparé, ¿ok? Entonces, porque hoy vamos a ver toda la parte teórica y en la próxima clase que ya vamos a estar con R, ya vamos a hacer la parte práctica, ¿ok? Muy bien. Entonces, voy a presentar la pantalla. Y ustedes me dicen si ya están viendo la pantalla, por favor. Profe, ya se está viendo la pantalla. Eso, perfecto. Excelente. Gracias, chicos. Entonces, lo que vamos a ver hoy se llama diseño de experimentos, que vamos a ver cómo se planifica los experimentos usando software estadísticos como son y que posiblemente son R, que es el que vamos a utilizar ustedes y yo, porque es gratuito, porque es libre, pero también se tiene StatGraphics, uno muy utilizado. Tenemos Minitab, se tiene Origin, se tiene DesignSphere, LabVIEW, MATLAB, Estadística, entre otros, ¿ok? Entonces, imagínense que aquí faltan una cantidad de software todavía. Por ejemplo, acá no está DesignSphere, ¿cierto? Que también se los he nombrado, también lo utilizo. Entonces, eso quiere decir que hay muchos más. Yo les estoy nombrando solamente algunos de los software que se tienen pues, a disposición. Pero nosotros vamos a trabajar en este R porque es el que es libre, el que se puede bajar de internet. ¿Ok? Perfecto. Lo que les quiero dar a entender es que hay muchos software con los cuales se pueden hacer análisis estadísticos y trabajan de una manera muy similar, simplemente hay que saber manejar o cacharrear cada software. Muy bien. ¿Qué necesitamos nosotros para hacer diseños de experimentos? Tener unos conocimientos básicos que, como ustedes van a ver en estas primeras diapositivas, ustedes ya con el curso los han adquirido. Entonces, por ejemplo, necesitamos determinar parámetros poblacionales o parámetros estadísticos poblacionales de datos, ¿cierto? O de muestras. Entonces, ¿cuáles son esos parámetros? Como la media, como la desviación estándar, ¿cierto? Y que siempre vamos a tener en cuenta que esos datos se comporten de manera normal, o sea, que su distribución sea de manera normal. ¿Ok? Perfecto. Entonces yo quiero que ustedes se fijen en la diapositiva, en las figuras que yo les puse aquí en la diapositiva, y fíjense que nosotros acá tenemos una gráfica que nos dice que la concentración de nitrato, de ion nitrato en un medio, tiene un comportamiento normal. Miren la gráfica. Entonces ustedes van a decir, profe, sí, pero tiene un poquito de sesgo, ¿cierto? Yo no podría decir eso, a no ser de que yo supiera cuántos datos estoy manejando ahí, pero solamente con la gráfica no puedo deducir eso. Lo importante es que tiende a tener un comportamiento normal como el que tenemos aquí en la campana de Gauss. Cuando nosotros tenemos datos con un comportamiento cuya distribución es normal, nosotros podemos tener un conjunto de datos cuya distribución normal sea como estos que están acá, de la segunda gráfica en la parte inferior, o podemos tener datos con comportamiento con distribución normal, pero que no sea la primera gráfica, sino la segunda gráfica. Cuéntenme ustedes, según lo que hemos aprendido en bioestadística, bueno, en estadística, porque más que bioestadística les dije un curso de estadística, díganme ustedes, con lo que han aprendido, ¿qué creen ustedes que sería mejor? ¿Tener el primer grupo de datos con la distribución normal de abajo o la segunda? ¿Y por qué? Cuéntenme por qué, según los criterios que ustedes se han formado hasta ahora, decidirían tener mejor el de arriba que el de abajo o el de abajo mejor que el de arriba, el alto. Profe, tal vez el de abajo, el pequeño, porque los datos más altos no se, entre comillas, no se desbordan. No se desbordan. Cuando me dices la palabra desbordan, ¿a qué te refieres? ¿A qué te Pues no refieres? están muy lejos de los más bajos. No están muy lejos. O sea, es decir, cuando tú me estás diciendo que prefieres el de abajo que el alto, ¿cierto? La curva bajita que la curva alta. ¿Sí es eso lo que me estás diciendo? Sí. Entonces me estás diciendo que porque posiblemente en los datos de arriba, los datos que son muy alejados no se salen de la curva. ¿Sí? ¿Te entendí bien o no?
Sí, o sea, no están tan alejados de los datos del, como de esas Entonces, colitas. Luisa, entonces, entonces, ¿por qué si me estás diciendo de la alta esa característica, por qué prefieres la bajita y no la alta? O sea, mira, yo te voy a decir en mis palabras qué te entendí. Te entendí que aquí hay menos variabilidad porque en la media, con respecto a los valores extremos, está muy cerquita. Entonces hay menos variabilidad en esta alta que en esta bajita. Eso te entendí, pero en mis palabras. ¿Sí estamos de acuerdo o no? Exacto, entonces puede que los datos no estén como tan alejados. Entonces, pero tú me dijiste que preferías la curva bajita. Entonces la pregunta es, ¿por qué si me dices esa característica de la curva alta, por qué prefieres la bajita? Es decir, la campana de Gauss bajita. No te preocupes, acá conmigo puedes equivocarte, podemos decir lo que sea. Aquí estamos para aprender todos, inclusive yo. Cuéntame por qué. Por esa cercanía que deberán tener los datos. Y yo te hago una pregunta, Luisa. Si tú tuvieras unos datos, ¿preferirías que los datos tuvieran una gran variabilidad o una variabilidad pequeña? Aunque depende de los datos, una gran variabilidad. Entonces, sí puede que sea mejor la gran. Bueno, entonces, colócame cuidado lo que te voy a decir. Eso depende. ¿De qué depende que para mí sea mejor la alta que la bajita, no? Y me encanta que ustedes analicen y que ustedes me digan las cosas porque lo chévere, cuando uno aprende, chicos, es cuando uno se da cuenta que es verdad o que no es verdad, o que aceptó o que no aceptó. Miren que lo que dice Luisa es verdad. Si yo escojo la campana de Gauss alta, yo estoy diciendo que la variabilidad es muy pequeña. Entonces, por lo tanto, mis datos pueden que sean más veraces, pero, y quizá también precisos. Pero yo, o sea, es decir, solamente con ver la gráfica no lo puedo hacer. Ahora, yo también con la curva alta corro riesgo, chicos, de que cualquier dato se me salga de la curva. ¿Cierto? Que era lo que me decía Luisa y que fue lo que yo le entendía a ella también. Lo que pasa es que ella no me lo supo expresar así. Pero entonces ella me decía, profe, yo prefiero la bajita porque se me desbordan los datos. Entonces, tienes toda la razón. Si yo tengo esta curva, campana de Gauss, ella va a ser muy estricta. Entonces, cualquier dato tomado que cambie un poco las condiciones se me va a salir de la alta probabilidad. Entonces, eso depende, ¿cierto? Pero lo importante es que las dos tienen un comportamiento normal. Ahora, ¿de qué depende qué tipo de normalidad me dé? Pues, como lo dijo Luisa, del tipo de datos que voy a tener. Entonces, me encantó la discusión o el diálogo que tuvimos ahorita con Luisa, porque ustedes se fijaron que las curvas traen información de por sí. Y eso es lo que yo quiero que ustedes tengan, esa capacidad de extraer información de la curva sin necesidad de tener los datos. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo, Luisa? Muy bien. Sí, profe. Entonces, qué otros conocimientos necesitamos para saber o aprender diseño de experimentos? Necesitamos datos o necesitamos conocimientos de cómo son las probabilidades, de los datos dentro de la campana de Gauss. Recuerden ustedes que si nosotros nos paramos en la media y nos movemos más o menos una desviación estándar, tenemos una probabilidad de 68,67%. Pero que si nosotros le podemos aumentar la confiabilidad, ya nos estamos moviendo en un rango o en un intervalo de más o menos 2 desviaciones estándar. Y que si nosotros le vamos a aumentar la confiabilidad a nuestros datos, es decir, 99,7%, entonces nos estamos moviendo en un rango de más o menos 3 veces la desviación estándar. Y a esto que ustedes conocen acá, era lo que ustedes llamaban la confiabilidad. Eso que decían, vamos a tener una confiabilidad del 95%, del 1% o menos del 1%, o del 22% o del 30%. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, yo quiero que ustedes se den cuenta con lo que les estoy mostrando, que muchos de los conceptos que necesitamos para aprender diseño de experimentos ya ustedes los tienen, ¿ok? Entonces, como por ejemplo el intervalo, el límite de confianza, eso ya lo saben ustedes, ¿cierto? Por ejemplo, cómo, ¿cierto? Los grados de libertad y cómo se calcula la t-student. Eso ya ustedes ya para muestras pequeñas, ¿cierto?
cómo se hace con la T-Study. O sea, es decir, los conocimientos más básicos para aprender diseño de experimentos, ustedes ya los tienen en este momento. Entonces vamos a entrar en lo que es un experimento. ¿Qué es un experimento? Y yo creo que ustedes, bueno, yo creo que ustedes ya lo saben, pero vamos a definir qué es un experimento. Y dice así: un experimento es la forma en la que un investigador, un analista, un operario, ¿cierto?, induce cambios, ojo, ya sean artificiales o naturales, sobre un sistema para observar, determinar, comprobar, identificar o evaluar fenómenos o principios científicos y propiedades ocurridas en el sistema evaluado. ¿Qué quiere decir? Ah, hombre, que yo quiero ver qué pasa si yo aumento la temperatura, si yo disminuyo la presión, si aumento la humedad relativa. Entonces yo voy a inducir cambios para sacar una conclusión y decir si qué pasa, qué puede pasar, qué puedo proporcionar, qué puedo producir. Entonces, algunos ejemplos, por ejemplo. Un cambio es cuando yo lanzo los dados. Cada vez que yo lance los dados, voy a tener un número distinto según las probabilidades de los dados, ¿ok? Pero, por ejemplo, yo también puedo inducir cambios en un medio de cultivo, en un crecimiento de una Escherichia coli. Entonces, yo puedo cambiarle las fuentes de energía, por ejemplo, la fuente de carbohidratos, puedo cambiar la fuente de nitrógeno, la fuente de fósforo, y puedo mirar qué efecto ocurre cuando yo le cambio en el medio de cultivo, en el crecimiento, a la Escherichia coli, esas fuentes nutritivas, ¿cierto? O las fuentes de alimentación, de nutrición. Y puedo estudiar diferentes cosas en un cultivo. Puedo estudiar la velocidad de crecimiento, puedo estudiar el desarrollo, puedo estudiar cuál es el mejor caldo cultivo, puedo hacer una cantidad de cosas y estoy haciendo un experimento, estoy induciendo un cambio. Pero también puedo hacerlo en otras matrices, por ejemplo, en el aire, en el agua, en la tierra. Puedo en la tierra analizar componentes contaminantes. Por ejemplo, yo podría ir y analizar una tierra, posiblemente una tierra que esté muy, muy contaminada, o posiblemente una tierra que haya sido sobreexplotada, y puedo mirar cómo está ella de nutrientes, puedo mirar si está contaminada, puedo mirar si sirve para los cultivos, si definitivamente hay que rehabilitarla, y etcétera, etcétera. Eso quiere decir que cuando yo hago un experimento es cuando yo hago cualquier tratamiento sobre una muestra. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta ahí me han entendido? Entonces, el tema que vamos a ver hoy se llama diseño de experimentos, es decir, cómo nosotros vamos a diseñar esa experimentación, ¿ok? Igualmente, chicos, como cualquier otra cosa, nosotros en la mayoría de las cosas aplicamos el método científico. Y yo no le traje el método científico paso por paso, pero se los traje con los Simpson y tiene paso por paso. Lo primero que dice el método científico es que lo primero que uno tiene que hacer es observar. Luego de esa observación, plantearse preguntas. Con esas preguntas plantea una hipótesis. ¿Qué puedo obtener? ¿Qué podría pasar? Eso no se obtiene, eso sí se obtiene. Entonces yo planteo una hipótesis. Esa hipótesis, cuando ya la he planteado, hago la experimentación sobre las muestras, sobre los datos, recojo los datos, ¿cierto? Analizo los resultados y, habiendo analizado los resultados, digo si esa hipótesis que yo establecí se rechaza o si esa hipótesis simplemente no se rechaza, y tengo un análisis de experimentos por medio del método científico. ¿Ok? Entonces tengo un resultado. ¿Estamos de acuerdo? Ese es el método científico. Yo creo que nunca lo hayan visto tan animado, pero así es el método científico, para que cuando se lo vayan a enseñar se acuerden de mí. ¿Ok? ¿Cuáles son las fases de los estudios experimentales? Cuando yo voy a hacer un diseño de experimentos o una fase experimental, lo primero siempre, y lo aprendimos en estadística, lo primero que se hace siempre es planear. Entonces yo tengo que planear por qué lo voy a hacer, qué me motiva a hacerlo, quién, por qué, dónde lo voy a hacer, cómo lo voy a hacer, cuándo lo voy a hacer, cuántas muestras tengo que tomar, cuánto tengo que hacer. Y todas estas preguntas y esta planeación se deben o nacen de la observación. Nacen de la observación y del análisis que yo haga de esa planeación
sobre lo que yo quiero obtener. Cuando ya tengo esa planeación y ya he dicho, yo voy a analizar tierra, entonces tengo que hacer un muestreo, luego del muestreo tengo que coger tantas muestras para que sean estadísticamente válidas, luego de las muestras que sean estadísticamente válidas, entonces tengo que hacer un tratamiento, qué es lo que quiero obtener, entonces cómo, para obtener ese resultado, qué tipo de análisis tengo que hacer, qué tipo de experimentación tengo que hacer. Y cuando ya la he planeado, cuánto tiempo, cómo voy a conseguir los materiales, cuáles equipos necesito, etcétera, etcétera, entonces hago la ejecución, es decir, ejecuto esa planeación, realizo los experimentos y hago la toma de muestras o la toma de resultados y por lo tanto voy a obtener unos datos. Cuando ya tengo estos datos, hago el procesamiento y el análisis. Entonces, con la contextualización de cómo planeé, qué influye, qué variables son importantes, cómo lo ejecuté, hago la comprobación y el replanteamiento de esa hipótesis, si es verdad, si se rechaza, si no se rechaza, explico mis resultados obtenidos, comparo y los comunico. Esas son las fases de cualquier estudio experimental. Que todas se cumplan, no necesariamente. Usted puede hacer un experimento y nunca comunicárselo al mundo. Y el único que aprendió de ese experimento o se dio cuenta que nunca sirvió fue usted. Puede usted hacerlo y nunca compararlo. Simplemente obtener un resultado y ya. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, quiere decir que para el desarrollo de los procedimientos, de planear las fases experimentales, para eso, digamos que la planeación y la ejecución, pues bueno, uno lo hace. Pero siempre que uno vaya a hacer la planeación, si uno quiere hacer una experimentación que tenga todas las características que nos exige la estadística para que esos datos se puedan analizar, tiene que cumplir con todos los requisitos que ustedes han visto. Tienen que ser las muestras independientes, tienen que tener, los datos tienen que tender a la normalidad, tienen que, espérenme que me hace falta algo, normalidad. Y tienen que evitar que haya una variabilidad muy grande, es decir, por la distribución normal, ¿ok? Entonces, la mejor forma cuando vamos a hacer un análisis, un diseño, un experimento, una experimentación, es aplicar lo que nosotros conocemos como análisis y diseños de experimentos, que en realidad se conoce como DOE, diseño de experimentos, y así se conoce, creo que a nivel mundial, ¿ok? Como los DOEs. ¿Y qué es el diseño de experimentos, chicos? Es un conjunto de técnicas activas que controlan el análisis de un proceso, método o procedimiento para que proporcione la información que se requiere para mejorarlo, para estandarizarlo, entre otras cosas. Yo les podría decir que es una técnica activa, chicos, porque el diseño de experimentos son una serie de estrategias, estadísticas, matemáticas, que nos permite planear la experimentación de manera tal que cuando yo vaya a analizar esos resultados obtenidos, esos resultados tengan una significancia estadística buena. Es decir, que yo no haga algo y se pierda. ¿Entendido? Entonces, quiere decir que cuando yo combino el diseño de experimentos con los conocimientos del proceso, consiste en planear y llevar a cabo un conjunto de pruebas con el objetivo de generar datos. Al ser esos datos, al ser analizados, proporcionen unos resultados que sean válidos, es decir, que sean estadísticamente comprobables. Entonces, ¿cómo sería? Nosotros tenemos unos datos, ¿cierto? Y en esos datos, nosotros hemos planteado una hipótesis, hacemos una deducción y miramos esos datos, obtenemos los datos. Con los datos comparamos esas deducciones que hicimos de la hipótesis y hacemos una nueva deducción. Cumple, no cumple, era verdad, la hipótesis que yo planteé no se cumple, la hipótesis que planteé realmente se rechaza, realmente no es estadísticamente significativa, y de ahí puedo decir, entonces yo puedo modificar la hipótesis, o esta hipótesis es verdad, puedo concluir, y puedo devolverme, y es un ciclo que me permite sacar hipótesis, sacar análisis y obtener conclusiones, ¿ok? Y a este proceso lo llamamos la generación del aprendizaje, el conocimiento, y en metrología lo llamaríamos el mejoramiento continuo.
que me permite optimizar. Está activo porque siempre está cambiando, ¿ok? Hasta aquí, ¿me han entendido? He tratado de hablarlo como en palabras comunes. ¿Me han entendido? ¿Hay alguna pregunta? Ok. ¿Cuáles son las definiciones básicas que nosotros necesitamos para el diseño de experimentos? Resulta que nosotros ya hemos definido un sistema. Puede ser una tierra que está contaminada, o una tierra que está muy pobre, que ha sido utilizada muy sobreexplotada, o un medio de cultivo de una bacteria. Disculpen. O puede ser un análisis, un método analítico, o puede ser bueno, cualquier análisis. Y entonces, ¿qué vamos a tener en ese experimento? Vamos a tener unos factores, unas entradas que son unos factores que son controlables, es decir, lo que yo puedo controlar, unos factores que no son controlables, unas causas, ¿cierto? Unas causas que actúan sobre ese proceso, sobre ese sistema. Entonces, tranquilos que ya vamos a ver de qué se tratan estos factores y estas salidas. Y le hacemos unos cambios, hacemos un tratamiento sobre ese sistema o sobre ese proceso, y vamos a obtener unas salidas que son características o variables de respuestas que se obtienen de ese cambio, de ese tratamiento que se hizo sobre el sistema, y con esas salidas vamos a poder concluir unos efectos, ¿ok? Entonces yo podría decir preguntas sobre el proceso como cuáles características de calidad se van a medir, es decir, yo qué voy a medir para poder obtener esas conclusiones, qué factores controlables yo puedo incluir en mi experimento, qué niveles debo utilizar de cada factor. Entonces, por ejemplo, factores controlables, ¿cuáles son? Si yo tengo un medio de cultivo, entonces yo puedo decir, bueno, mis factores controlables son los medios, espera, ¿cómo se dice? Son, por ejemplo, la fuente de carbono, la fuente de fósforo, la fuente de nitrógeno. Entonces yo puedo decir, yo voy a mirar en el medio de cultivo cómo afecta que yo le cambie la fuente de carbono, o sea, la fuente de energía, los nutrientes. Entonces, yo puedo decir, bueno, entonces a un medio de cultivo le voy a colocar 5 gramos sobre litro de azúcar, al otro le voy a colocar 25 gramos de azúcar o de glucosa por litro, y al otro le voy a colocar 50. Entonces voy a mirar qué efecto, y yo lo estoy controlando porque, disculpen, me fui. Yo lo estoy controlando porque yo estoy manipulándolo y estoy haciendo cambios sobre ese factor. Entonces, para mí es un factor que yo puedo controlar y que controlándolo puedo obtener, hacer unos cambios y obtener unos resultados a partir de esos cambios. ¿Cuáles son los factores no controlables? Son aquellos que yo no controlo, por ejemplo, el efecto de la presión, por ejemplo, el efecto de la temperatura, bueno, de las condiciones ambientales. Por ejemplo, en un medio de cultivo que no puedo controlar yo, por ejemplo, cómo se va a comportar el microorganismo en el medio de cultivo. No, yo recibo la respuesta, pero yo no le puedo decir, oiga, crezca igual, oiga, no crezca, ¿cierto? Para que me dé un resultado. No, él va a comportarse como él se comportan, o sea, como debe comportarse, pero no como yo quiera, ¿ok? Entonces, resulta que en este proceso de hacer un diseño de experimentos, es decir, de ocasionar un cambio sobre un proceso o sobre un sistema, vamos a tener unas definiciones como son experimento, unidad experimental, variables, que son las respuestas, factores controlables, que son los estudiados, los que yo controlo, los no controlables, niveles, tratamientos, error aleatorio, que se debe a la precisión, y el error sistemático, que se refiere a la veracidad. Entonces, ¿cuáles son esas definiciones? Por ejemplo, experimento, ya lo habíamos dicho anteriormente, es desarrollar un procedimiento a unas condiciones específicas, es un cambio en las condiciones de operación de un sistema para medir el efecto de ese cambio sobre una o más propiedades. Permite aumentar el conocimiento del sistema y mejorar su desempeño, ¿cierto? La mayoría de veces que nosotros ocasionamos un cambio sobre un sistema es porque queremos ver qué efecto hace sobre ese sistema. Entonces, el experimento es lo que yo desarrollo sobre ese sistema. Y la unidad experimental
es la pieza o muestras que se usan para generar un valor representativo del resultado de la prueba, que se tienen que definir muy bien. ¿Ok? Es decir, yo voy a hacer un experimento, pero yo tengo que definir muy bien cuál es mi unidad experimental. ¿Es la tierra? ¿Es un medio de cultivo? ¿Es un análisis cuantitativo? ¿Es un método analítico? Yo lo tengo que saber definir bien. ¿Es medir el pH? ¿Es controlar la calidad de una muestra? ¿Es controlar la calidad de un producto? Así sucesivamente. Tengo unas variables, y las variables generalmente son las respuestas. Entonces, las variables es la respuesta o resultado mediante el cual se conoce el efecto de cada prueba experimental. Entonces, el objetivo de muchos estudios experimentales es encontrar la forma de mejorar las variables respuestas. Pero, ojo, mejorar las variables respuestas no significa que siempre vaya a crecer el número o que vaya a disminuir el número, no, eso depende del contexto del experimento. Entonces, cuando yo hago un diseño de experimento, no solamente puedo ver el efecto sobre las variables respuestas, sino que también puedo crear unos modelos que me los sacan, los software me los concluyen, que me denotan matemáticamente que esto se puede modelar y que yo puedo predecir con ese modelo cómo se comporta el sistema de acuerdo a mis datos y de acuerdo a lo que yo le alimenté al sistema, al software. ¿Ok? Entonces, el hecho de utilizar diseño de experimentos por medio de software tiene una cantidad de ventajas adicionales que uno tiene que aprovechar. ¿Ok? Yo voy a tratar de llegar hasta ese punto. Los factores controlables, pues son aquellos que yo controlo, que yo estudio. Por ejemplo, son las variables o características del proceso o de los materiales experimentales que se pueden fijar a un nivel de operación definido, como la fuente de alimentación, como la fuente de energía, como, digamos, el carbohidrato o la fuente de glucosa. Por ejemplo, si yo quisiera hacer un método analítico y mirar si ese método analítico es sensible a la temperatura, entonces yo digo, bueno, entonces yo voy a correr el método analítico y lo que voy a variar es la temperatura. Entonces, para mí el factor controlable comienza a ser la temperatura. Entonces yo digo, voy a variar la temperatura, bueno, voy a poner la temperatura a 4 grados Celsius, luego la otra la voy a poner a temperatura más o menos ambiente, es decir, 25 grados Celsius, y la otra la voy a poner a 50 grados Celsius. Entonces, para mí la temperatura en ese caso es un factor controlable porque yo la estoy manipulando, la estoy cambiando para mirar qué efecto hace sobre ese método analítico. ¿Ok? Entonces, se les conoce como las variables de entrada, condiciones del proceso, variables del diseño, parámetros del proceso o simplemente como factores. En diseño de experimentos se habla mucho de ellas como los factores. En los modelos matemáticos se denotan con la letra X. Entonces la pregunta es, profe, ¿y tú por qué me dices que las variables respuestas se denotan con la letra Y y las variables de salida, no, de entrada, se denotan con la letra X? Chicos, esto se debe a que muchas veces ustedes aprendieron el modelo de la línea recta, Y igual a mx más b. Recuerden que siempre X es lo que yo controlo y Y es dependiente de X. Entonces, siempre X es el que yo controlo, el que yo puedo manipular, el que yo puedo definir, y Y es la variable dependiente que cada vez que yo cambie a X, me va a cambiar Y. ¿Estamos de acuerdo? Por eso es que en los modelos matemáticos generalmente las variables de respuesta se definen como y las variables de entrada se definen como X. ¿Fue claro lo que acabo de explicar o lo vuelvo a explicar de otra manera? ¿Qué creen ustedes? Perfecto, Juan Guillermo, gracias. Entonces, ¿qué otras definiciones básicas necesitamos? Por ejemplo, los factores no controlables o de ruido, que mucha gente, muchos investigadores, muchas personas le llaman el ruido. Entonces, son variables o características de materiales y métodos que no podemos controlar durante el experimento o la operación normal del proceso. Generalmente son condiciones ambientales, la luz, la humedad, la temperatura ambiente, las partículas, el ruido, el efecto electromagnético, el ánimo del analista, el humor, que hoy amaneció mal, que hoy amaneció con el periodo, que hoy amaneció triste, que hoy, ¿cierto? Que está triste, que está que se suicida, etcétera, etcétera. Son una cantidad de cosas que no podemos controlar, ¿ok? Entonces, un factor no controlable, chicos, se puede convertir en un controlable, ojo, si se cuenta o desarrolla el mecanismo para su control. Por ejemplo, yo les voy a hablar de una de las condiciones que nombré ahí como no controlable y les voy a decir cómo la podemos controlar. Yo les voy a hablar de la temperatura ambiente.
Yo les puedo decir, es que yo hice el análisis o hice el experimento a temperatura ambiente. Entonces, para mí en ese momento es la temperatura ambiente y yo no la voy a controlar, sino que lo hago a temperatura ambiente y yo lo único que hago es censar cuál es ese valor de la temperatura ambiente, ¿ok? Pero no lo estoy manipulando, no lo estoy controlando. Y yo digo, bueno, ¿y qué pasaría si ese experimento lo hago a una temperatura controlada? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que llevarme el experimento y hacerlo en un sitio donde yo pueda controlar la temperatura ambiente. Que la temperatura tiene que ser fría, pues me meto en un sitio que tenga aire acondicionado y que me ponga la temperatura a una temperatura fría. Pero es que lo tengo que hacer a una temperatura muy caliente, pues me lo meto en una incubadora y hago el experimento en una incubadora que tenga temperatura controlada. ¿Me entendieron qué es lo que significa coger un no controlable y volverlo controlable? ¿Quedó claro? Perfecto. Entonces, también en una definición básica dentro del diseño de experimentos se llaman los niveles. ¿Qué son los niveles, chicos? Son los diferentes valores que se le asignan a cada factor estudiado. ¿Qué quiere decir? Recuerden que yo les dije a ustedes que yo podía coger un medio de cultivo y mirar el efecto de la fuente de carbono sobre el medio de cultivo. Entonces, yo le voy a poner glucosa 5 gramos sobre el litro, al otro le voy a colocar 25 gramos sobre el litro y al otro le voy a colocar 50 gramos sobre el litro. Entonces, esa variable, disculpen, esa variable de entrada para mí va a tener 3 niveles. Pero alguien por allá me dijo, no, pero ¿cómo así? ¿Usted va a estudiar 3 puntos nomás, 3 niveles? Es decir, 3 concentraciones. No, estudie 5, entonces ya no va a tener 3 niveles, sino 5 niveles. Ahora, yo no voy a cambiar la concentración de glucosa, voy a cambiar la temperatura. Entonces, listo, entonces yo voy a definir 5 temperaturas, entonces son 5 niveles. ¿Entendido, chicos, lo que son los niveles? Perfecto. Entonces, también tenemos otra definición que se llaman los tratamientos. Claro, cuando yo digo tratamiento, se refiere a lo que yo le hice, al efecto que le causé. Entonces, tratamientos se llaman los puntos del diseño, en diseño de experimentos. Entonces, yo dije, un tratamiento es, ojo, si yo definí que yo voy a ver qué causa la temperatura y la presión sobre una pieza, entonces yo digo, voy a cambiar la temperatura en 3 niveles, voy a cambiar la presión en 3 niveles. Entonces, un tratamiento para mí es la interacción de un punto de la presión con un punto de la temperatura sobre ese material. ¿Por qué? Porque tengo que ver el tratamiento. El tratamiento es lo que yo le hago. Es como cuando usted coge y usted dice, voy a participar en una validación clínica de un medicamento, ¿cómo se llama? En un estudio clínico. Entonces usted dice, listo, me voy a prestar para que miren a ver si ese tratamiento sí funciona. Entonces, a usted le van a dar un medicamento y usted se lo va a tomar. Puede ser que ese medicamento sea un placebo o puede ser que sea el principio activo. Pero sobre usted están ejerciendo un tratamiento. ¿Qué quiere decir? El tratamiento es lo que a usted le va a pasar cuando usted se ingiera o digiera ese medicamento, que puede ser un placebo, es decir, sin principio activo o con principio activo. Pero usted es un tratamiento, ¿ok? Un punto del tratamiento. Entonces, ¿qué es un tratamiento? Es una combinación de niveles de todos los factores estudiados. ¿Entendido? Es decir, es la interacción de todos esos puntos de los valores que yo quiero de cada nivel, que quiero estudiar de cada factor. ¿Entendido, chicos? ¿Me entendieron que es un tratamiento? Perfecto. Juan Guillermo, mil gracias por escribir. Entonces, resulta que cuando yo hago esos tratamientos y, ojo, obtengo unos resultados, yo puedo ocasionar errores, porque, ojo, hemos hablado de que nosotros podemos cometer errores errores de humanos. Entonces, existen 2 tipos de errores, el error aleatorio y el error sistemático. El error aleatorio es el que yo asocio a la precisión, es decir, a la variabilidad de mis datos. ¿Cómo se calcula o cómo se estima el error aleatorio? Ya les voy a contar. Se estima con la desviación estándar y hace parte de la variabilidad observada en la respuesta, la cual no se explica por los factores estudiados. Se estima por la desviación estándar, la varianza o el coeficiente de variación, ¿cierto? Por eso se llama precisión. Pero también tenemos un error que se llama sistemático, que es más constante. Este es más aleatorio.
es menos controlable este sistemático, y este se refiere a la veracidad, o a lo que mucha gente llama el sesgo, ¿ok? Entonces, con el error sistemático se estima el sesgo, o el error, ¿cierto? Que mucha gente le llama error, ¿cierto? Que realmente no llama error porque el error tiene dos componentes, aleatorio y sistemático, y este se estima por la comparación entre una magnitud de referencia y el valor promedio, el valor de la media aritmética que se obtiene de los resultados. En DOE, en diseño de experimentos, se llama error experimental. Este sistemático se llama error experimental, pero es sistemático. Pues se puede corregir o controlar. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. ¿Entendido hasta este momento? Me van a entender más, sobre todo con lo que sigue. Voy a darles un ejemplo de tratamientos. En este ejemplo que yo les coloqué acá, que es realmente de un artículo, miraban la eficiencia de los aminos, ¿cierto?, en la remoción de cobre. Entonces estaban analizando en unos materiales metálicos cómo podían remover de esos metales o de esas estructuras el cobre. Entonces hicieron como unas soluciones de amino y estaban mirando las condiciones de esas soluciones para poder remover más cantidad de cobre. Entonces, ¿cuáles son las variables? El pH de la solución y la concentración de cobre. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son los niveles? Entonces, analizaron el pH a 9 y a 12. ¿Cuántos niveles hay? 2, chicos. La concentración de cobre era 12, entonces 0.25 y 5. ¿Cuántos niveles tiene la concentración de cobre? 2. ¿Cuántos niveles tiene el pH? 2. ¿Entendido? Entonces, ¿qué son los tratamientos? El tratamiento es cuando yo digo, bueno, un tratamiento lo voy a hacer a un pH de 9 y con una concentración de cobre a 0.25. El otro tratamiento lo voy a hacer a un pH de 12, porque es el otro extremo, pero lo voy a hacer a una concentración de cobre de 5. Luego, el otro tratamiento lo hago a un pH de 9, pero no ya con 0.25, sino con 5. Y el otro tratamiento lo hago con un pH de 12, pero ya no con 5, sino con 0.25. Entonces, estoy haciendo la interacción, a ver, con las condiciones cambiantes interrelacionadas, cómo obtengo mejor la remoción de cobre. ¿Entendido, chicos? ¿Entendieron lo que es un tratamiento? Es decir, es interrelacionar los factores para ver yo cómo obtengo mejor resultado. ¿Entendido? ¿Hasta aquí me están entendiendo? Chachos. Perfecto. Entonces, miren, por ejemplo, acá. Se hizo el primer tratamiento, entonces, a pH 9 y con una concentración de cobre de 0.25. Acá está la misma tabla anterior. Entonces dice, para este caso, una unidad experimental representa una repetición de este tratamiento, donde se evalúa de manera independiente la remoción de cobre. ¿Qué significa lo que yo les coloqué acá? No significa que si a mí el tratamiento me dijo, un ensayo lo tienes que hacer a pH 9 y con una concentración de cobre de 0.25, yo coloque la solución a un pH de 9 y coloque la concentración de cobre a 0.25 y haga y obtenga un solo resultado. No. Yo tengo que hacer eso y con esa solución de pH 9 y con una concentración de cobre de 0.25, tengo que obtener 3 datos, 3 réplicas de esa misma solución. Con esas 3 réplicas saco el promedio de una repetición. Luego vuelvo y hago otra solución de pH 9 con una concentración de cobre de 0.25 y hago exactamente lo mismo. Con esa nueva concentración a pH 9 y concentración de cobre saco otras 3 réplicas. Con esas 3 réplicas saco un nuevo promedio y ese promedio es la segunda repetición. ¿Entendieron? Pero ojo, mínimo 2, lo recomendable es más de 3. Entonces de ahí sale, chicos, donde les dicen a ustedes por duplicado, por triplicado, por cuadruplicado, por sextuplicado, ¿cierto? Por tetraduplicado. ¿Lo han escuchado? ¿Lo han escuchado, chicos? ¿Y por qué, profe, no lo puedo hacer una sola vez? ¿Por qué? Porque entonces yo no sabría si el valor que obtuve solamente una vez es el correcto o es errado. Entonces yo lo hago una vez, tomo el resultado otra vez y lo analizo. Me dio muy parecido, listo, no me equivoqué, volví y lo hice,
y volvió me dio un dato similar, entonces estoy haciendo las cosas bien. Pero si uno de los datos me dio errado, tengo dos que me dicen que posiblemente ese tercero fue un error. Entonces me dice, vuelve y tome otro dato para que el tercero le corrobore que usted no se equivocó. ¿Entendido, chicos? Eso en las réplicas. Ahora en las repeticiones. Vuelvo y hago otra solución de pH 9 con otra concentración de 0.25. Tomo las tres réplicas y resulta que la primera solución me dio, las réplicas de la primera solución me dio un promedio distinto al de la segunda. Entonces yo tengo que decir, tuve que haberme equivocado de alguna manera. O la concentración no me quedó como era, o algo, tengo que empezar a analizar que algo debió haber pasado. ¿Es claro lo que les acabo de decir? No es porque ustedes vean un artículo de investigación, un solo resultado, eso no indica que el trabajo haya sido así facilito, de sacar un solo valor y listo. No, eso tiene que tener una serie de pasos que uno sigue para poder hacer cálculos de varianzas, de análisis, de repetición, de reproducibilidad. ¿Ok? ¿Entendido hasta este punto? Entonces, eso quiere decir que ¿cuál es el objetivo de las réplicas y de las repeticiones, chicos? Permitir poder calcular un error experimental, aumentar la precisión de las estimaciones y lo más importante, incrementar la potencia de las comparaciones. Es decir, yo poder comparar si es real, si eso está bien o no está bien. ¿Entendido? Vamos a hablar del error experimental, que recuerden que en diseño de experimentos el error experimental es el error sistemático, es decir, es aquel que me mide la veracidad, es aquel que me, como decía la compañerita, creo que era Luisa, me dice qué tan lejos está el valor del valor que yo espero obtener. ¿Estamos de acuerdo? Entonces el error experimental, chicos, la variabilidad existente entre las unidades experimentales sometidas a un mismo tratamiento tienen que ir alrededor de un valor de referencia. Entonces, cuando yo tengo un error, ¿cierto? Cuando yo detecto este error, me permite o me facilita la determinación del efecto real de las variables de entrada sobre la variable de respuesta. Entonces, digamos que este es el valor de referencia y estos son los datos que yo tengo. Entonces, con el promedio de estos, posiblemente esto me da por acá, ¿cierto? Pero yo puedo obtener solamente con un pequeño error o con una pequeña diferencia, yo puedo ya empezar a concluir un efecto, ¿ok? Un efecto sobre ese tratamiento, sobre ese sistema. Vamos a hablar de la exactitud y la veracidad, de la veracidad y la precisión, que es lo que me define la exactitud. Cuando nosotros damos un resultado, una magnitud, chicos, una magnitud, un resultado, ese resultado tiene dos tipos de errores, el error aleatorio y el error sistemático. Y esos dos errores se miden en esa magnitud de dos formas distintas. Cuando nosotros cogemos el valor, la magnitud, y lo comparamos con un valor de referencia, miren acá la campana de Gauss, digamos que el valor de referencia para mí es esta lineecita que está acá, ¿ok? Esta que está acá. Pero yo hice mi experimento y el valor que yo obtuve es este que está acá. Entonces miren la diferencia entre el valor de referencia y el valor que yo obtuve. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cómo se mide o qué mide ese valor que yo obtuve? Mide la veracidad. ¿Y qué me estima? ¿Cómo se estima? Pues se estima por medio del promedio o la media aritmética, eso ya lo aprendieron ustedes. Pero con la media aritmética o con el promedio, yo comparándolo con un valor de referencia puedo sacar el error sistemático, es decir, la diferencia entre este, que es el que yo deseaba obtener, y este que fue el que obtuve. Entonces ustedes me podrían decir, profe, pero eso está muy alejado. Yo les digo, no, usted no me puede decir eso, porque aquí no hay valores que le digan a usted qué tan alejado o qué tan cerca está. Porque yo puedo decir que esto es 1 y que esto es 5, pero yo también puedo decir que esto es 0 y que esto es 0,003. Entonces, solamente teniendo valores en los ejes, yo puedo decir si es muy alejado o si es muy cercano. ¿Entendido, chicos? ¿Cómo se estima el error sistemático? Pues muy fácil, chicos. Se coge el valor de la media aritmética o del promedio y se resta del valor de referencia.
Y a esa diferencia se le llama sesgo o se le llama error sistemático, ¿ok? Entonces, cuando yo tengo ese sesgo, yo puedo con él estimar el error sistemático. ¿Entendido? ¿Hasta aquí me han entendido, chicos? Listo. Si no me dicen nada, yo voy a suponer que sí. ¿Ok? Muy bien. Gracias, Luisa, y gracias, Elizabeth. Pero también puedo tener un error aleatorio. Entonces, ojo con lo que les voy a decir. Con este valor, con los valores que yo obtengo, puedo calcular el error sistemático que me dice qué tan alejado está del valor deseado o del valor de referencia. Pero cuando yo hago las repeticiones, es decir, las réplicas, yo voy a medir la repetibilidad, la precisión y la reproducibilidad. Es decir, cuando yo hago las réplicas, mido qué tanta variabilidad tiene ese análisis o esos datos que yo estoy obteniendo. Y cuando yo calculo esa variabilidad, me está estimando el error aleatorio. ¿Cómo se estima el error aleatorio? Con la desviación estándar, con la varianza y con el coeficiente de variación. Entonces es cuando yo tengo este dato, pero este dato lo saqué de un promedio, ¿cierto? Es un promedio. Ay, disculpen, es un promedio, pero esto lo saqué con 3 réplicas. Entonces el hecho de que lo haya sacado con 3 réplicas me va a dar un más o menos, ¿cierto?, de variabilidad. Eso es la desviación estándar, ¿ok? ¿No entendieron? Es decir, no es el valor del promedio, sino el de qué tanto varió esas réplicas. ¿Entendidos, chicos? ¿Hasta aquí me han entendido? Profe, Y cuando yo hago... ¿me Dime, repite la Luisa. última parte, por favor, que yo no entendí? Claro que sí. Mira, Luisa, colócame cuidado. Yo te voy a decir en este momento que hay 2 tipos de errores, el error sistemático y el error aleatorio. Este es comparar el valor promedio con un valor de referencia. Y este error aleatorio es cuando yo comparo las réplicas que yo obtuve, pero no las comparo con el valor de referencia, sino ellas con ellas mismas. Es decir, yo obtuve 3 valores, entonces en este valor uno era 5, el otro era 5.1 y el otro era 4.9. Entonces, ¿cuál es la variabilidad cuando yo obtengo este valor? ¿Sí me entiendes? Entonces, esa variabilidad me mide el error aleatorio, pero esta diferencia entre el valor que yo obtengo promedio y un valor deseado de referencia me da el error sistemático. ¿Ahí me lo entendiste mejor? Sí, profe, ahora sí, muchas gracias. Entonces, ¿tú cómo Profe, estimas? Juan Guillermo, dime. tengo una duda. Entonces, digamos, en un experimento no se puede presentar los 2 tipos de errores. Claro, siempre, Juan Guillermo, siempre vamos a tener los 2 tipos de errores, siempre. Pero entonces, cuando tenemos, por ejemplo, un valor de referencia que sería en el sistemático, pero en el otro dices que, pues, que la precisión se hace de acuerdo a un número de mediciones repetidas. Mira, Entonces, Juan Guillermo, te voy a aclarar yo te entiendo lo que me estás preguntando. Te voy a aclarar el concepto de la siguiente manera y tú me vas a decir si me entiendes o no me entiendes, ¿ok? Cuando yo tengo un valor de referencia, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Tú tienes bueno, Juan Guillermo, dime ¿tú has hecho alguna vez algún experimento? Dime qué has hecho. Y yo te hago el ejemplo por ese lado. no, profe, yo no he hecho Bueno, experimentos. no te preocupes, yo te voy a poner un ejemplo. Resulta que en un medio de cultivo de una bacteria o de un hongo, bueno, una bacteria, ¿cierto? Siempre se ha manejado un medio de cultivo y ese medio de cultivo ha tenido mucho éxito. Entonces, en ese medio de cultivo, a mí me dicen que ese medio de cultivo tiene como fuente de carbono, es decir, la glucosa, una magnitud de 15 gramos sobre litro. Entonces tú dices, hombre, pero yo quiero estudiar qué puede pasar si yo a esa bacteria le disminuyo la fuente de carbono o se la aumento. ¿Qué efecto tiene sobre el crecimiento? Entonces, tu valor de referencia es el del medio de cultivo que dice la literatura que es el que da éxito. ¿Sí me entiendes? Entonces, para ti ese valor de referencia va a ser 10 gramos sobre litro de glucosa para esa bacteria. Bueno, si la fuente de carbono de ella es la glucosa. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta ahí me has entendido, Guillermo? Sí, profe. Entonces resulta que el valor de referencia es 10. Entonces tú haces el análisis y resulta que cuando hiciste el análisis, a pesar de que le pusiste 10 gramos sobre litro, no te da 10, sino te da 11 o 12. O te da 9 o te da 8.
Y la idea es que como tú estás replicando el medio de cultivo control, ¿cierto? Pero no obtienes 10, obtienes 8, obtienes 9. Entonces, el valor de referencia para ti es 10, pero tú en lo que estás haciendo no obtienes ni 10, no tienes 10, sino obtienes 8 o 9. Entonces, la diferencia entre lo que tú tienes y el valor de referencia me mide el sesgo, el error sistemático. ¿Y cómo sé yo cómo lo puedo calcular? Con el promedio. Si yo tengo un valor de referencia y tengo un promedio, yo puedo calcular el sesgo. Ahora, Juan Guillermo, van a haber experimentos, sobre todo en ustedes que son industriales y yo que soy ingeniera química. No pasa con los bioanalistas porque los bioanalistas siempre, la mayoría de veces siempre, tienen un valor de referencia, a no ser de que pase lo que está pasando ahorita con el COVID, que no había valores de referencia, ¿cierto? O bueno, hasta de pronto los chinos sí tenían el valor de referencia, uno no sabe, ¿cierto? Pero no lo dijeron, no se lo comunicaron al mundo. Entonces, puede ser que nosotros en algunos ensayos no tengamos un valor de referencia. Entonces, quizá no podamos estimar el error sistemático, pero podemos estimar el error aleatorio, que es, como no tenemos un valor de referencia, podemos estimar qué tanta variabilidad obtuvieron mis datos recibidos. Entonces, este error sistemático depende de que yo tenga un valor de referencia o un valor esperado. ¿Me entiendes? Pero otro es que yo siempre voy a tener un error aleatorio, es decir, qué tanta variabilidad obtuve. Entonces, en esta obtuve 9, en esta obtuve 9,5, en la otra obtuve 8,7. Entonces, yo voy a poder estimar una variabilidad. Entonces, esta variabilidad de mis datos entre sí me miden el error aleatorio, pero cuando yo tengo un valor de referencia puedo medir el error sistemático. ¿Me entiendes? Sí, profe. ¿Y para todos quedó claro? ¿Para todos fue claro, chicos? Sí, profe. Perfecto. Entonces, mírenlo así. ¿Cuáles son las fuentes de error que podemos tener? Siempre, chicas, las fuentes de error, los errores, siempre es necesario identificarlas en lo posible. ¿Por qué? Porque cuando yo identifico qué errores se pudieron cometer o qué errores se cometen, yo puedo informar o puedo escribirlo para que en un procedimiento futuro la gente sepa que ese error se puede cometer y lo evite. ¿Ok? Entonces, la idea de obtener mejores resultados más exactos, es decir, veraces y precisos, quiere decir que yo he identificado las fuentes de error y trato de controlar esos errores. Porque en los errores también pueden existir los errores gruesos, es decir, aquellos errores que definitivamente no tienen por qué pasar. Y que si pasan es porque o la persona no está capacitada, o no tiene experiencia, o no sabe del proceso. ¿Entendido? Entonces, esos errores gruesos son los que no deberían pasar, pero que pueden pasar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando yo identifico los errores, ¿cierto? Las fuentes de esos errores, yo puedo disminuirlos y hacer que esos valores de esos errores sean mucho más pequeñitos. ¿Cuáles pueden ser esas fuentes? En ustedes y conmigo, que yo trabajo en biotecnología, la variabilidad natural siempre va a tener una fuente de error que, aunque pequeñita, siempre va a estar ahí. La genética, el suelo, los tipos de suelo, las condiciones climáticas, los materiales, los componentes, las matrices, una cantidad de fuentes de error que hacen, ojo, que hacen que esos errores puedan aumentar y que si yo los conozco y logro controlarlos o logro disminuirlos, me pueden ayudar a que mis resultados sean más precisos y por lo tanto reproducibles o más veraces y por lo tanto más significativos. ¿Entendido, chicos? Entonces, variabilidades se pueden obtener muchas, por ejemplo, que se dañó el equipo, que hay componentes defectuosos en el equipo, que hay contratiempos generados en el laboratorio del investigador, ¿cierto? La variabilidad por fallas, errores de lectura, inexperiencia, mala transcripción, desuniformidad, es decir, no organización en el manejo del experimento, entre otros, como lo podría ser Homero, ¿cierto? Muy bien. Aquí tengo una forma de entender lo que es la exactitud de un resultado y la precisión o lo que nosotros llamamos la variabilidad. Yo quiero que ustedes, chicos, miren, y lo hice con ustedes, estudiante A, estudiante B, estudiante C, estudiante D. Y ojo con lo que les voy a decir. El ejercicio me dice que el valor de referencia es 10. El valor de referencia al que yo deseo obtener, el que sería ideal obtener es 10. Pero los puntos azules
es lo que obtienen los estudiantes. Estos puntos son los que obtiene el estudiante A, estos puntos son los que obtiene el estudiante B, estos puntos son los que obtiene el estudiante C, y estos puntos son los que obtiene el estudiante D. Yo quiero que ustedes con esa gráfica me digan cuál es preciso, pero no veraz, es decir, no se acerca al valor de referencia, cuál es veraz y cuál es preciso al mismo tiempo, cuál es veraz pero no es preciso, y cuál ni es veraz ni es preciso. Si me entendieron lo que yo les acabo de decir, dime, Juan. Yo creo que el estudiante A es veraz. ¿Es veraz? Sí. Bueno, entonces, para ahí un momentico, Juan, para ahí un momentico. Si este estudiante fuera veraz, es decir, los valores de él obtenidos fueran muy cercanos al valor de referencia. ¿Entendido? Ah, qué pena, sí, sí, es al contrario, es preciso porque los puntos están muy cercanos entre sí. Muy bien, excelente. Y ya el estudiante de sí sería veraz. Y el estudiante D sería preciso y sería veraz. ¿Cierto, Juan Guillermo? Sí, señora. Muy bien. Y, por ejemplo, en cómo definir, Angie, muy buena respuesta. El estudiante C, ¿qué característica tiene? ¿Es preciso, es veraz o no? Ninguno de los dos. Muy bien, Angie, perfecto. Sabrina, perfecto. Ni veraz ni preciso. ¿Y qué podríamos decir del estudiante B? Ninguno tampoco. Así de sencillo. ¿Entendido? O sea, ¿es claro lo que ustedes es claro lo que acaban de hacer? ¿Para todos, chicos? Entonces, ojo, con este estudiante A, yo podría medir una variabilidad, una precisión, pero no podría medir un error sistemático porque esos valores son alejados del valor de referencia. Pero en cambio, con este señor puedo medir la precisión y puedo medir el sesgo, es decir, qué tanto sus valores se alejan del valor de referencia. ¿Entendido, chicos? ¿Les ha quedado claro lo que acabo de explicar? ¿Sí? Sí, profe. Perfecto. Entonces, las fuentes de error pueden ser en la selección del material experimental, en el diseño experimental, en los cuidados de la conducción del experimento, es decir, cómo se ejecuta, en el tamaño de la unidad experimental, en el uso de los parámetros de variabilidad y en la aleatorización. Sin embargo, cuando nosotros manejamos, chicos, un software estadístico, el software nos aleatoriza automáticamente. Entonces empezamos, ojo con lo que les voy a decir, a ver las ventajas del uso de los software estadísticos. Ya él me aleatoriza, o sea, yo ya no me tengo que preocupar por la aleatorización. El software me hace la aleatorización sin que yo tenga que preocuparme por ella, ¿ok? Entonces, siguiendo con las definiciones básicas del diseño experimento, tenemos los factores de entrada, ¿cierto? Que son los controlables. Tenemos los factores de ruido, que no son los que se controlan, es decir, los no controlables. Tenemos la materia prima, es decir, lo que ingresa, y tenemos la salida, ¿ok? Muy bien. Entonces, muy bien. Entonces, voy a ponerles un ejemplo. Dice, se va a validar el procedimiento para el valor de la concentración de glucosa en un medio de cultivo para la producción de un metabolito de interés farmacéutico. El medio de cultivo para una bacteria que es Streptomyces clavuligerus, ¿ok? Entonces dice primero, busque el procedimiento con el cual se cuantifica la glucosa. Entonces lo primero que yo tengo que hacer es, si voy a analizar cómo me afecta el valor de la concentración de glucosa en el medio de cultivo, lo primero que tengo que mirar es cómo yo voy a cuantificar ese efecto. Entonces yo tengo que saber cómo tengo que cuantificar la glucosa para ese medio. ¿Estamos de acuerdo? Lo primero. Segundo, analizo los posibles interferentes que tenga en la unidad experimental. Entonces, la calidad de la muestra, el proveedor de los insumos, las sustancias orgánicas dentro de la muestra biológica. Es decir, puede que en el caldo de cultivo, con el método analítico con el que yo vaya a medir la glucosa, haya una interferencia y me dé resultados falsos positivos o me dé falsos negativos. ¿Me entendieron lo que acabo de explicar? Entonces yo tengo que mirar que no haya interferentes y que mi procedimiento sea específico y que sea bien específico para lo que yo quiero medir. ¿Ok? El tercero,
propongo las soluciones que se deben tener en el procedimiento para que se pueda llevar a cabo el análisis de glucosa. Entonces, ojo, ya tengo todo, ya estudié los interferentes, entonces propongo cómo lo debo hacer y qué soluciones debo preparar y cómo debo llevar a cabo ese análisis. Establezco la unidad experimental, una hipótesis, un interrogante, factores de estudio, controlables y no controlables, variables de respuesta dependiendo de su hipótesis o interrogante. Por ejemplo, la unidad experimental, el medio de cultivo. El medio de cultivo o el microorganismo. ¿Ustedes quién creen ustedes que es la unidad experimental? ¿El medio de cultivo o la Streptomyces claurígero, que es una bacteria que se comporta como un hongo? ¿Qué creen ustedes? A ver, chicos, microbiólogos industriales y ambientales. ¿La bacteria? ¿Será que sí? Miren que decía, se va a validar el procedimiento para el valor de la concentración de glucosa en un medio de cultivo para la producción de un metabolito de interés. Angie me dice que el medio. Y yo puedo decir, no necesariamente. Sabrina me dice la bacteria. Y yo puedo decir, puede que sí. Pero miren que para mí, mi resultado, ojo, mi objetivo, es mirar que ese metabolito que excreta la bacteria, que es de interés farmacéutico, se aumenta, se mejora o se disminuye de acuerdo a la glucosa que yo coloque en el medio cultivo. Laura dice el microorganismo, pero ¿por qué? El medio, ¿por qué? El procedimiento, ¿por qué? La glucosa, ¿por qué? La glucosa es la variable de entrada. Es decir, la concentración de glucosa es la variable de entrada. Díganmelo, pero díganme por qué. ¿Por qué él es el sistema? Porque la glucosa, es decir, la concentración de glucosa es el tratamiento que yo voy a aplicar. ¿Cuál es la unidad experimental, chicos? ¿El medio o el microorganismo? ¿Y por qué? Pero no me digan el medio o el microorganismo, dígame el medio por tal y tal cosa, o el microorganismo por tal y por tal cosa. ¿Sabes, chicos? El microorganismo, porque es lo que se va a desarrollar. Bueno, yo diría que sí es el microorganismo, pero no porque él es el que se va a desarrollar, porque él va a crecer, póngale bastante o póngale poquito, él va a crecer. Pero yo no voy a medir el efecto sobre el crecimiento del microorganismo. Y es más, chicos, por experiencia les digo que no necesariamente aumentar el crecimiento de un microorganismo o de una bacteria aumenta la producción del metabolito. El microorganismo porque da el resultado representativo de la prueba. ¿Eso quiere decir la producción del metabolito? Entonces, para ver si es el de interés. Dale, eso me pareció genial. Explícamelo, porfa. Explícame cómo así que para ver si es el de interés. Aileen. Bueno, chicos, entonces les voy a dar el resultado yo para que avancemos un poquito. La unidad experimental es el microorganismo, pero ojo, no por su desarrollo o por su crecimiento, sino por la cantidad o nivel de producción de ese metabolito de interés. ¿Entendido? Para ver si es el que me sirve para que el procedimiento sea válido. Esas respuestas me dan risa. Muy bien, dale. Entonces, ¿entendieron, chicos, por qué la unidad experimental no es el medio cultivo, sino el microorganismo? Claro que sí, Angie. La unidad experimental para mí es el microorganismo porque él es el que me va a producir ese metabolito, me va a excretar ese metabolito de interés con la fuente de glucosa que yo coloque en el medio. ¿Entendido? Es decir, para mí la variable de entrada es afectar la concentración de glucosa. Pero ¿quién es el que va a consumir la glucosa para producir más o menos metabolito? No para crecer más o para crecer menos, sino para producir más o menos metabolito.
es el microorganismo. ¿Me entendiste? No es el medio cultivo, porque yo al medio cultivo solito, sin el microorganismo, no voy a obtener ese metabolito de interés. ¿Entendieron, chicos? Entonces, mi unidad experimental no es el medio cultivo, es lo que yo voy a afectar, pero mi unidad experimental es el microorganismo, porque es a él al que le voy a cambiar la fuente de glucosa, la fuente de energía. ¿Listo? Chicos, ¿entendido? Ahora, yo quiero que ustedes me digan una hipótesis. ¿Qué tipo de hipótesis podríamos colocar en este ejemplo? Por ejemplo, díganme cualquiera, la que ustedes crean, la que se les nazca. ¿Qué creen ustedes que podemos obtener de un experimento así? ¿Qué creen ustedes? Cualquier hipótesis, la que ustedes quieran, chicos. A mayor concentración de glucosa, mayor producción de metabolito. Muy bien, esa puede ser una hipótesis. Yo estoy proponiendo la hipótesis de que posiblemente si yo coloco mayor concentración de fuente de carbono, se va a producir mayor metabolito, hay mayor producción de metabolito. Muy bien. Dejamos esa hipótesis que nos dijo Luisa Fernanda, que no me parece mal. Y entonces hacemos los factores. Entonces decimos, bueno, ¿cuáles van a ser mis factores controlables? La concentración de glucosa. ¿Cuáles son los controlables? Pues la temperatura, el medio, ¿cierto? Lo demás, ¿cierto? Entonces, las variables respuestas. Entonces, yo cojo el medio de cultivo, cojo y le purifico, ¿cierto? Le quito le quito la densidad celular, es decir, las células la filtro y le saco las células y me quedo con el medio, es decir, lo que él excreta, lo que él se orina o lo que él excreta en su crecimiento. A ese medio cultivo sin las células, tengo que tener cómo medirle la glucosa, es decir, para poder medir si él se consumió toda la glucosa que yo le coloqué, porque yo puedo decir que yo le coloco 10 o 20, pero no necesariamente él se la va a consumir toda. Entonces yo tengo que cuantificar en ese medio de lo que yo le puse, cuánto consumió y cuánto no consumió. Porque una cosa es lo que yo coloque y otra cosa es lo que él utilice. Y después, en ese mismo medio de cultivo, tengo que medir o tengo que tener un método analítico para poder cuantificar el metabolito de interés. Y entonces voy a decir, bueno, le coloqué mayor concentración de glucosa, obtuve esto. Le coloqué menor concentración de glucosa, obtuve esto de metabolito de interés. ¿Qué creen ustedes que podría pasar? Según la hipótesis de Luisa Fernanda, a mayor concentración de glucosa, mayor producción de metabolito. ¿Qué creen ustedes que podría pasar? Cuéntenme ustedes qué podríamos obtener. Son muchas cosas las que podríamos obtener, pero la única forma de corroborar que se cumple esa hipótesis o no es haciendo la experimentación, pero no la vamos a hacer. ¿Pero qué podría ocurrir? ¿Qué podría ocurrir, chicos? ¿Qué podría ocurrir, muchachos? ¿Nada, chicos? ¿No se les ocurre nada? Alguien, anímese, no importa lo que diga. Háganle, anímese. ¿Qué podría ocurrir? ¿Qué creen ustedes que podríamos obtener o no obtener? Díganme algo. Voy a comenzar a gritar ayuda. ¡Ayuda! Ayuda del público. Chicos, ¿qué podríamos obtener? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué podríamos obtener? Arriésguense. Aquí vale la pena equivocarse. No en todas partes vale la pena equivocarse. Acá se puede. Entonces, ¿qué creen ustedes? Muchachos, ¿ustedes me están escuchando o no? Es que, ¿cuál era la pregunta? Voy a volverte a dar la pregunta. La hipótesis de todo lo que hemos planteado, gracias Angie, la hipótesis de todo lo que hemos planteado que hizo Luisa Fernanda fue
que a mayor concentración de fuente de glucosa que le coloquemos en el medio de cultivo a la bacteria, ella va a producir mayor cantidad de metabolito. Y la pregunta que yo les hice fue, ¿será que qué posibles respuestas podríamos obtener al hacer la experimentación? Que no la vamos a hacer, pero ¿qué posibles respuestas podríamos obtener? Plantear cuáles son las posibles respuestas. Que la hipótesis sea verdadera o que la concentración de glucosa, el metabolito de pronto no crezca o que pasen cosas diferentes. Así de sencillo, muchachos. Fácil, ¿sí o no? Angie, gracias. Así de sencillo, que la concentración sea igual. Bueno, eso sí no lo creo, Sabrina. Pero lo que dice Angie sí, es verdad. Puede ser que yo le coloco mucha concentración de glucosa y la bacteria coma y se vuelva perezosa y no me produzca lo que yo necesito. Puede ser que yo le coloque menos concentración de glucosa y del estrés me produzca mayor metabolito. O sea, pueden ocurrir una cantidad de cosas que solamente se pueden deducir cuando se obtienen datos y se pueden analizar. ¿Entendido, compañeritos? ¿Hasta aquí han entendido? Muy bien. Entonces, ¿cuáles son las etapas de un diseño de experimentos? Las etapas son en la planeación y ejecución. Primero, entender y delimitar el problema o el objeto de estudio. Segundo, elegir las variables de respuesta y verificar que se mide de manera confiable y controlada. Por ejemplo, lo que yo les dije a ustedes ahorita. Si mi respuesta va a ser que a una concentración de glucosa consumida por el microorganismo se obtiene una concentración de producto de metabolito, entonces yo tengo que saber que como yo mido la glucosa es confiable y que como yo mido el metabolito es confiable, ¿ok? Luego, paso vital, claro, porque ahí voy a sacar los resultados. Determinar qué factores deben estudiarse de acuerdo con la influencia que tiene sobre la respuesta. Seleccionar los niveles de cada factor, es decir, cómo voy a variar esos factores de entrada. El DOE adecuado a los factores. El objetivo del experimento, es decir, qué es lo que quiero obtener, qué quiero analizar de ese experimento. Cuántas repeticiones se harán para cada tratamiento. Duplicado, triplicado, cuadruplicado, quintuplicado, sextuplicado. ¿Y de qué depende esas repeticiones? Del tiempo, del precio y de la precisión deseada. Ah, profe, yo quiero hacer un sextuplicado. Claro, hágalo, va a obtener mayor precisión, pero eso le va a salir súper costoso, porque vas a utilizar más material, más reactivos y vas a ocupar más tiempo. Ah, profe, que yo voy a hacer un triplicado. Ah, bueno, la precisión no va a ser igual que si tiene 6 valores, pero el costo disminuye, el tiempo puede ser más apreciado. ¿Entendido? Planear y organizar el análisis y realizar el experimento. Ahora, cuando ya tenemos los datos y se va a hacer el análisis, es decir, los resultados son observaciones muestrales y no poblacionales. Es decir, yo lo hice sobre una muestra y ojo, no son poblacionales porque no cogí toda una cantidad o mayor de 30 para poder hacer ese análisis, ¿ok? Entonces, los resultados que yo obtengo son muestrales, pero no poblacionales. Y se usan métodos estadísticos para estudiar las diferencias o efectos muestrales y la técnica más usada es el análisis de varianza, ¿ok? Que es el que vamos a aprender en los primeros minutos de la próxima clase. Luego, cuando hacemos el análisis de varianza, hacemos la interpretación que con base en un análisis estadístico formal se debe analizar lo ocurrido en la experimentación, como ustedes ya lo han hecho en los ejercicios que hemos hecho. Luego, control y conclusiones, decidir qué medidas implementar para generalizar los resultados, es decir, si yo tengo los resultados muestrales, ¿cómo puedo hacer que eso realmente sí se cumpla para la población? Que si yo digo, es que si yo a las Streptomyces clavolígeros le disminuyo la fuente de carbono, voy a obtener mayor producción del metabolito, yo me asegure de que eso realmente sí se cumple, ¿ok? Que sea válido y no que yo lo vaya a decir y que después vaya por allá otro y diga, oiga, lo que usted dijo es mentiras. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué requerimientos tenemos? Primero, analistas con experiencia o con conocimientos técnicos y prácticos. El conocimiento estadístico, no estadístico, ojo, miren lo que dice acá, conocimiento no estadístico es vital, es decir,
Lo que nosotros vamos a hacer es hacer un análisis manejando estadística, pero el conocimiento no estadístico, es decir, cómo manejo el microorganismo, cómo lo cultivo, cómo hago las técnicas analíticas, todo lo que no es estadístico es muy vital. Yo creo que mucho más vital, ¿entendido? Es decir, que lo que ustedes saben es mucho más, porque yo puedo hacer un diseño de experimentos y no saber nada de estadística y decirle a una persona, oiga, mire, estos son mis datos, hágame la estadística, este es el contexto, hágame la estadística. Igual voy a obtener unos resultados, ¿ok? ¿Entendido? Es decir, el conocimiento que no es estadística es mucho, muy importante, ¿ok? Listo. Reconocer la diferencia entre la significancia estadística y la importancia práctica. Una cosa es que yo obtenga un resultado, ay, sí, obtuve más producción del metabolito, ¿cierto? Entonces, ojo, eso es importante en la práctica, porque si yo quiero llevar a cabo ese proceso a nivel industrial y quiero producir ese metabolito, voy a producir mayor metabolito de interés farmacéutico. Entonces, es práctico, ¿cierto? Pero ojo, es muy diferente la significancia estadística. Puede ser que los resultados que yo haya obtenido no sean significantes, no tengan significancia estadística, pero puede ser que sí sean importantes en la práctica. Entonces, es muy diferente que unos datos que yo obtuve tengan significancia estadística o no la tengan, a que sean importantes en la práctica y que tengan un impacto en la sociedad. ¿Entendido, chicos? Muy bien. ¿Qué requerimientos? Ya los hablamos, eso ya los dije. Está repetida, voy a borrarla. Entonces, ¿cuáles son los principios básicos de un diseño de experimentos? Primero, la aleatorización, es decir, la independencia, que ustedes ya lo analizaron durante la materia. Las repeticiones, que me permitan asegurarme de que yo puedo, de que esos resultados son válidos. Y hacer bloqueos. ¿Qué significa bloqueo, chicos? El bloqueo es una técnica que me ayuda a bloquear ciertos factores que hacen efecto sobre la unidad experimental. Por ejemplo, si yo sé que la presión me afecta, pues yo busco un sistema que tenga una presión controlada y lo hago y bloqueo el efecto de la presión. Puede ser que la humedad relativa del ambiente me esté afectando. Pues entonces yo me meto en un salón que tenga humedad relativa controlada y controlo ese efecto de la humedad relativa. Y se llama bloqueo. ¿Entendieron? Ahora, ¿cuáles son los supuestos fundamentales en un DOE? La variable de respuesta se distribuye normalmente, eso ya lo saben ustedes. La variable de respuesta tiene una varianza constante, ya lo saben ustedes también. Y las mediciones son independientes entre sí, pero esto que está acá se asegura con la aleatorización. ¿Entendido? Muy bien. ¿Cómo se clasifican y seleccionan los diseños de experimentos? Primero, por el objetivo del experimento que voy a realizar, por el número de factores que voy a analizar, por el número de niveles que voy a probar en cada factor, por los efectos que interesa investigar, la relación factor-respuesta, y el costo del experimento, el tiempo y la precisión deseada. Entonces, no son independientes entre sí. Ojo lo que les voy a decir. Esto que yo les acabo de nombrar acá, no son independientes entre sí. ¿Por qué? Porque si yo cojo un mayor número de factores, el costo del experimento aumenta. Si yo quiero que el experimento sea económico, yo no puedo coger un mayor número de factores. Entonces, estos dos se relacionan entre sí. Si yo quiero que el experimento sea rápido, entonces tengo que analizar el número de factores. Tengo que mirar cuántos factores voy a analizar. Si yo quiero que la precisión sea deseada, entonces tengo que mirar el número de niveles. Elizabeth, profe, qué pena, lo que pasa es que me voy a desconectar ya la clase porque estoy en el trabajo del computador. Listo, perfecto. No me preocupe que queda grabadito lo final. Listo, ya vamos a terminar. Chao, Elizabeth. Entonces, quiere decir que esto no es independiente y que se relaciona. ¿Pero por qué? Porque esto es lo que yo debo tener en cuenta cuando voy a decidir qué diseño de experimento utilizar. Entonces, la pregunta es, ¿para qué entonces se aplica un DOE? Pues los diseños de experimentos se aplican, chicos, para mejorar, para analizar la influencia de condiciones y cambiarlas, para cambiar un material en un método, para crear un nuevo método, material o sustancia. Se puede llevar a cabo por ensayo y error, es decir, no necesariamente aplicar un diseño de experimento.
con base en la experiencia y la intuición del analista, lo que puede ocasionar un análisis no riguroso de los ensayos y de los resultados obtenidos. Es decir, yo puedo hacer un tratamiento o una investigación sin aplicar diseño de experimentos. Pero cuando yo aplico un diseño de experimentos, tengo la gran ventaja de que puedo contar con una significancia estadística y que la gente no me va a rebatir esos resultados tan fácilmente. Esa es una ventaja. Hay formas de desarrollar estas actividades planificando adecuadamente la parte experimental, garantizando una respuesta a los interrogantes en cortos lazos de tiempo y economizando recursos, es decir, trabajando con pequeñas muestras, tomando en cuenta la variación de forma eficaz. Ahora, usando diseño estadístico de experimentos, es decir, DOES, que consiste en determinar qué pruebas se deben realizar teniendo en cuenta la influencia simultánea de varios factores, en qué orden, para obtener datos que al ser analizados estadísticamente proporcionen evidencia objetiva que responda a los interrogantes, a la hipótesis y que permita entender los efectos, las situaciones complejas y que nos den conclusiones que nos puedan dar pie a lograr mejoras de acuerdo al contexto del experimento. ¿Cómo se clasifican los DOE, chicos? El objetivo del experimento es el criterio general de clasificación de los DOEs, es decir, con el objetivo del experimento yo decido qué DOEs tengo que aplicar. Ahora, de acuerdo con el objetivo, los DOEs se clasifican en diseños de experimentos para comparar 2 o más tratamientos, diseños de experimentos para estudiar el efecto de varios factores sobre una sola respuesta. Es decir, yo podría haber dicho, yo voy a mirar cuánto cambia la producción del metabolito en el microorganismo si yo le afecto no solamente la concentración de sustrato, sino que le afecto la temperatura al medio, le afecto, ¿qué otra cosa le puedo afectar a un medio de cultivo? Le afecto el pH, ¿cierto? Entonces le estoy afectando la temperatura, el pH y la concentración de glucosa. Entonces, de acuerdo al número de efectos, ¿cierto? De efectos que yo quiero causar, de acuerdo a eso también tengo que decidir qué DOE es. El diseño de experimentos para determinar un punto óptimo de operación, estos se llaman diseños de experimentos para optimizar. Un diseño de experimentos para la optimización de una mezcla o una composición. Estos son los que utilizan los ingenieros de alimentos o los que hacen formulaciones. Un diseño de experimentos para hacer el producto o proceso insensible a factores no controlables, es decir, a volver un proceso robusto. Que si se me dañó tal cosa, no importa, el proceso aguanta. Que si hay una temperatura alta, no importa, el producto no se va a afectar. ¿Entendido, chicos? Entonces, ¿cómo hago yo para saber qué diseño de experimento utilizar? De acuerdo a lo que yo quiero lograr, el objetivo que quiero obtener. ¿Cuáles son los diseños de experimentos que hay en la literatura y que hay en los software estadísticos? Diseños para comparar 2 o más tratamientos está diseño completamente al azar, diseño de bloques completos al azar, diseños de cuadros latinos y grecolatinos. Si mi objetivo es estudiar el efecto de varios factores sobre uno o más variables respuestas, están diseños factoriales 2 a la K, diseños factoriales 3 a la K. ¿Qué significa el 2? 2 niveles. ¿Qué significa 3? 3 niveles. K son los factores. Diseños factoriales fraccionados, es decir, 2 a la K menos un factor. ¿Ok? Ahora, cuando voy a optimizar, es decir, voy a buscar la mejor respuesta que pueda encontrar en un análisis, entonces utilizo diseños para el modelo de primer orden, diseños factoriales, diseños de Plackett-Burman, diseños simples, pero también puedo utilizar diseños para segundo orden, no para primer orden. Entonces, diseño de composición central, diseño de Bose-Becken, diseño factoriales 3 a la K, 3 a la K. También puedo volver un proceso robusto, es decir, que no sea sensible a cambios grandes. Entonces, arreglos ortogonales, diseño con arreglos internos, y puedo utilizar los que utilizan los ingenieros de alimentos, que son diseños de mezclas. Diseños simples reticular, diseños simples con centroide, diseños con restricciones, diseño axial. Yo quiero contarles una verdad. El diseño de experimentos es una cosa inmensamente grande. Entonces yo les voy a enseñar un tipo de diseño de experimentos y les voy a explicar por qué se escoge ese y por qué no escogeríamos otro. Y vamos a hacer ejemplos en la clase entrante sobre qué tipo de diseño de experimentos vamos a utilizar y por qué, y vamos a aprender a hacerlo. Yo no les puedo enseñar todos los diseños de experimentos que hay en la literatura porque me echaría, digamos, 1 año o 1 año y medio enseñándoles, ¿ok? Pero lo que sí les puedo decir es que si yo les enseño uno,
ustedes van a tener la capacidad después de, si necesitan optimizar, ir y estudiarse y llevarlo a cabo, o hacer un diseño robusto, van, estudian y lo llevan a cabo. ¿Entendido? Es decir, les voy a dar las herramientas para que ustedes aprendan a comprender, a estudiar y a ejecutar. ¿Entendido, chicos? Entonces, dentro de cada rama de estos diseños de experimentos, se clasifican de acuerdo con el número de factores, el tipo de efectos que se pretende estudiar, según las restricciones existentes. Se listan los diseños de experimentos particulares más representativos de cada rama. ¿Qué quiere decir? Que aquí no están todos, que hay más, ¿ok? Los diseños factoriales completos y fraccionados son muy usados, es decir, estos que están acá, por su eficacia en diversas situaciones prácticas. De hecho, los otros diseños son particulares y generalizaciones de los dos factoriales. Quiere decir que los más utilizados son estos que están acá. Yo, por ejemplo, son los que más he utilizado, estos y estos. Pero como yo también trabajo en alimentos y en farmacéutica, también utilizo estos, pero estos solamente los utilizo en casos especiales. Por ejemplo, yo no sé si yo les comenté a ustedes que nosotros desarrollamos la sal baja en sodio de Refisal. Entonces, eso se hizo con diseño de mezclas. En mi laboratorio también se desarrolló la sal marina, entonces se hizo con diseño de mezclas. En mi laboratorio hacemos alimento de concentrados para animales, se hace con diseño de mezclas, pero son aplicaciones específicas. Pero siempre que yo voy a hacer un análisis normal, lo hago con diseños factoriales, y si voy a optimizar, lo hago con diseños de optimización, que si ustedes se dan cuenta, también son factoriales, pero que tienen unas características diferentes o especiales que los hacen ser un poquito más especializados. Así de sencillo. Entonces, chicos, ¿qué conocimientos necesarios necesitamos para aplicar un DOE? Pues los que ustedes ya tienen, que es una población, cuáles son los parámetros poblacionales, la media, la desviación estándar, la muestra, ¿cierto? Cómo saco valores representativos de la muestra, el valor promedio, la desviación estándar, cómo le saco la información estadística. Entonces, el LaTeX-Student, si es esto significativamente estadístico, y con estos parámetros y con estos estadísticos hago inferencias, es decir, está bien, está mal, es representativo, no es significativamente estadístico, no es significativamente estadístico, la hipótesis que se planteó no se rechaza, entonces si se rechaza, que se acepta, y así sucesivamente. ¿Cuáles son los parámetros sobre los que se hacen inferencia? Los que ustedes ya conocen, la mu, la desviación estándar o la media, la confiabilidad, ¿cierto? Y ustedes ya las conocen. Los diseños factoriales, ¿cuáles son? Factoriales 3 a la k, factoriales mixtos. Entonces, en la próxima clase vamos a trabajar con factoriales. Quizá vamos a trabajar con los factoriales más simples, que son 2 a la k, ¿ok? Entonces, si vamos a trabajar con un diseño factorial 2 a la k, chicos, vamos a trabajar con los factoriales primero que todo porque son eficaces y versátiles. Es decir, son los más utilizados a nivel de investigación. ¿Pero qué significa 2 a la k? K los factores, es decir, la temperatura, la concentración, y 2 los niveles. Es decir, voy a estudiar 2 concentraciones de glucosa, voy a estudiar 2 valores de temperatura, voy a estudiar 2 valores de pH, voy a estudiar 2 valores de presión, y esa K puede variar entre 2 y 5. Si tú le pones más de 5 niveles a un factor, chicos, es decir, más de 5 valores, eso se te desborda y se hace una cosa inmensamente grande, casi que los investigadores nunca pasan de 3 o de 4, porque si tú le colocas 4 o 5, ya te estás yendo a hacer un experimento supremamente grande. Entonces, por ejemplo, si hacemos un 2 a la 2, significan 2 niveles, 2 factores. Que voy a estudiar 2 factores, puede ser la temperatura y el pH, y a esas 2, temperatura y pH, lo voy a analizar en 2 valores. ¿Entendido, chicos, hasta aquí lo que les he explicado? ¿Sí? Sí, profe. Muy bien, entonces para terminar, para la clase entrante, entonces si nosotros vamos a hacer un diseño de experimentos factorial 2 a la k, que donde k son 2 factores, ¿cierto? Entonces, para la próxima clase vamos a aprender qué es el análisis de la varianza. ¿Para qué sirve el análisis de la varianza? Sirve para concluir y afirmar los efectos, significativos o no, de cada tratamiento y si contribuyen a explicar el comportamiento de la respuesta o no. Si se hacen o toman réplicas para aumentar la fiabilidad, se recomienda siempre, ojo, mínimo 3 réplicas por ensayo o tratamiento.
¿Entendido, chicos? ¿Entendido? Y hasta aquí vamos a tener esta clase, porque lo que sigue es para después de que ya hayamos hecho un ejercicio. ¿Entendido, chicos? Sí, profe. Entonces, para la próxima clase, recuerden, vamos a tener, o la idea es tener el R instalado. Por eso les mandé ya la presentación con la cual ustedes instalan R. En la próxima clase hacemos 2 ejemplos, 2 aplicaciones en R. No les voy a enseñar a manejar R perfectamente, por eso les pasé el manual de R, ¿cierto? Pero les voy a enseñar lo que necesitan para correr esos dos ejemplos, ¿ok? Y cuando terminamos de ver estas, pues las diapositivas que me faltan, que realmente son muy poquitas, chicos. Miren, estamos acá y miren las que hacen falta, son muy pocas realmente, ¿listo? Entonces, y ya con eso abordamos todo el tema de diseño de experimentos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la pregunta que me van a hacer, profe, ¿la parte básica de diseño de experimentos, es decir, hasta acá, entra? Sí, chicos, esto entra en el parcial. ¿Estamos de acuerdo? Chicos, que les vaya muy bien, que descansen. ¿Ok? Gracias, profe. Hasta luego. Listo, que les vaya muy bien, chicos. Bye, bye. Ok, chao, chao. Voy a parar la grabación para que no se nos alargue.